Antes de comenzar este curso de física universitaria, me gustaría recordar que la física está escrita en el lenguaje de las matemáticas. Y así el estudiante deberá conocer, a ser posible, dominar las normas y las reglas de este lenguaje de las matemáticas. Cuestiones como la trigonometría o la notación científica o el dominio y las operaciones con exponenciales, pues se le presuponen ya al estudiante que llega a este nivel. También se le presupone el cálculo vectorial, el cálculo diferencial o el cálculo integral. Si lo resalto aquí es porque estas partes tal vez sean las que más dificultades causan a la hora de operar con los conceptos físicos. Vamos a dedicar un breve intervalo de esta introducción a repasar uno de estos apartados, como es el cálculo vectorial. Dentro del cálculo vectorial, prácticamente desde el primer día, pues se empiezan a utilizar distintos conceptos. Vamos a ver los siguientes. Definición de un vector, vector unitario, qué es el módulo, qué son las componentes, cómo se suman vectores, qué es el producto por un número, por un escalar, la resta de vectores, luego formas de multiplicar vectores entre sí, que hay dos, lo que se conoce como producto escalar y producto vectorial. A partir de aquí se puede calcular ángulos entre vectores y por último hacer derivadas e integrales de vectores. Bien, antes de hacer lo que es una definición de vector, digamos que todas las magnitudes que tenemos en física se clasifican en dos tipos: magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Las magnitudes vectoriales son aquellas en las cuales se indica una magnitud y además una dirección. Las magnitudes escalares son aquellas que solo indican una magnitud. Ejemplos de ambas es la fuerza, por ejemplo, es una magnitud vectorial porque hay que indicar cuál es la magnitud de esa fuerza y hacia dónde se dirige, velocidades, aceleraciones, etc. De igual forma, encontraremos que la masa, por ejemplo, es una magnitud que no se dirige hacia ningún sitio, es una propiedad intrínseca de la materia. Pues tiempo, volumen, densidades, etc. son magnitudes escalares. Un vector se representa mediante una flecha. La longitud de ese vector, dibujado generalmente a escala, hace referencia a la cantidad de la magnitud medida. Por otra parte, la dirección en la que apunta esa flecha es la que representa la dirección en la que se desarrolla la magnitud representada por el vector. Hay un tipo especial de vectores que son aquellos cuya longitud es la unidad. Se denominan vectores unitarios. Hablaremos un poquito de ellos más adelante. Aquí vemos un ejemplo. Si representamos mediante vectores la velocidad de estos dos automóviles, ambos se van a desarrollar los movimientos en la misma dirección, las flechas apuntan en la misma dirección, pero la velocidad será el doble para el auto de la parte superior que para la inferior. Los vectores unitarios son especialmente importantes, tanto que hay tres de ellos que tienen un nombre propio. Sea el vector unitario, es decir, de longitud 1, que apunta en la dirección positiva del eje X. A este vector le llamaremos vector Y. Sea el vector unitario que apunta en la dirección positiva del eje Y. Le denominaremos vector J. Y por último, sea el vector unitario que apunta en la dirección positiva del eje Z. Le denominaremos vector K. Cuando trabajamos en tres dimensiones,
En física se suelen poner los ejes X y Z tal y como se representa en la figura. Hay otras veces que por conservar la representación de las dos dimensiones se utiliza esta otra disposición de los ejes. Llamaremos componentes de un vector a las proyecciones de dicho vector sobre los ejes X, Y y Z. Así, si proyectamos el vector A sobre el eje X, obtendremos esta línea roja, es la proyección sobre el eje X, que denominaremos A sub X. Si repetimos la misma operación sobre el eje Y, obtendremos la proyección sobre este eje, que denominaremos A sub X, A sub Y. Por último, si proyectamos sobre el eje Z, obtendremos esta línea marrón, que es la proyección A sub Z. A sub X, A sub Y y A sub Z es lo que se denominan componentes del vector A. Un vector A se puede representar por sus componentes tal y como se indica en la figura. El módulo de un vector es la longitud del mismo. Una vez conocidas las componentes del vector, siempre se podrá calcular el módulo como la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Sean los vectores A y B. La suma de ambos vectores será el vector C, el cual tendrá también sus coordenadas, sus componentes X, Y y Z. Dos vectores se pueden sumar de forma gráfica o de forma analítica. Para sumarlos de forma gráfica hay que poner el segundo vector a continuación del primero y unir el inicio del primero con el final del segundo. Esto me dará la suma de ambos vectores. Existe también el llamado método del paralelogramo. Para hacer la suma de forma analítica, consideremos que el vector suma, las componentes del vector suma, será igual a la suma de las componentes de los vectores originales. Así, C sub X será igual a AX más BX, C sub Y será igual a A sub Y más B sub Y, y C sub Z será igual a AZ más BZ. El siguiente punto en este repaso es el producto por un escalar, sea un vector A de coordenadas AX, AY, AZ, que se multiplica por un escalar D para dar como resultado otro vector C, que tendrá sus correspondientes coordenadas. Si se hiciera de forma gráfica, al igual que en el caso anterior, el resultado será un vector en la misma dirección, pero de un tamaño D veces más grande. Si lo hiciéramos de forma analítica, pues tendremos una expresión como esta, en la que la coordenada C, la componente C, X, es decir, la componente X del vector C, será D veces la componente X del vector A. Lo mismo para las componentes Y y Z. Volvamos de nuevo a la pantalla del módulo y los componentes y veamos las proyecciones que hicimos antes de ese vector A sobre los ejes X, Y y Z. Si los convirtiéramos en vectores llamados AX, vector AY y vector AZ y sumáramos esos tres vectores, vamos a obtener que A sub X más A sub Y más A sub Z va a ser igual al vector A. Si utilizamos las propiedades de la suma y del escalar que hemos hecho previamente, introduciendo los vectores unitarios I, J, K, podremos obtener que el vector A sub X será igual
a esa coordenada a sub x por el vector y, lo mismo en la componente j y en la componente k, para llegar a un resultado final en el que el vector a se puede expresar como a sub x por el unitario y más a sub y por j más a sub z por k. Esta que vemos será la nomenclatura más habitual en el uso de vectores. A veces utilizaremos los paréntesis con coordenadas, pero esta nomenclatura en base a los vectores unitarios será la utilizada más habitualmente. Por último, sean dos vectores A y B, su resta la llamaremos C. Sea C el vector resultante de restar A menos B. Este vector C tiene de nuevo sus componentes x y z, cada una de las cuales será igual a la resta de las componentes de los vectores A y B. Esto sería la forma analítica de hallar esta operación. Si quisiéramos hacerlo de forma gráfica, realmente no vamos a hacer la resta de A menos B, sino que vamos a sumar A al vector menos B. Por ello, primero deberíamos hallar el vector menos B, que es invertir el vector B, y a continuación deberíamos sumar menos B al vector A. El resultado de esta suma será el vector C, que es el resultado gráfico de la resta de los vectores A y C.